Bien, buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar ahora el tema de No clase. En la tarde, teacher. Ahorita. el tema de interpolación polinomial. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Dígame. Bien. Comenzaremos entonces con este tema. La interpolación polinomial consiste en aproximar una función que tiene valores definidos en ciertos puntos de su dominio. Podríamos indicarlos como puntos x0, x1, x2 hasta xn. Y entonces nosotros lo que queremos es hacer coincidir en esos puntos un polinomio de grado n que coincida con los valores de f en cada uno de los puntos datos. Entonces se trata de que el polinomio en x0 tenga el mismo valor que la función en x0. En x1 también el polinomio y la función deben coincidir, en x2 también y también en xn. Bien, de aquí en adelante los f de los puntos, f de x sub y, los anotaremos como f sub i. Bien, la forma en que podemos nosotros resolver este problema, construir este polinomio, son variadas. Entonces vamos a comenzar con el método directo primero. Hay diferentes métodos de interpolación y vamos a trabajar primero con el método directo. Método directo. El método directo se basa en escribir el polinomio en potencias crecientes de la variable. Entonces escribimos el polinomio de grado n de la siguiente forma, ¿no? Su n de x va a ser igual a sub 0, el término de grado 0, más a sub 1 por x, más, y así continuamos hasta llegar al grado n, el término de grado n, que sería a sub n por x a la n. Bien, si escribimos el polinomio de esta forma, entonces vamos a determinarlo, es decir, vamos a poder calcular sus coeficientes, a 0, a 1, a sub n, ensamblando un sistema de ecuaciones, ¿no? Que es lo que tenemos acá. El criterio de aproximación, lo hemos mencionado, consiste en que el polinomio y la función coincidan en todos los puntos de nuestra tabla de f. Entonces, cada coincidencia genera una ecuación con los coeficientes. Cada coincidencia genera una ecuación. Y entonces al final tenemos las n más 1 ecuaciones a n más 1 coeficiente como incógnita. Bien. Este es el método directo entonces. Hay que ensamblar este sistema de ecuaciones donde las incógnitas son los n más 1 coeficientes del polinomio. Los términos independientes vienen a ser los valores de la función en cada uno de los puntos de la tabla. Bien, resolviendo el sistema, entonces nosotros obtenemos el polinomio no totalmente definido. Vamos a ver esto en un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dan 3 puntos de la tabla, x igual a 1, x igual a 2 y x igual a 3, y los valores de f en cada uno de esos puntos. En 1, f vale 0, en 2 vale 1, en 3 vale menos 1. Y entonces vamos a ensamblar el sistema, ¿no? Hacemos coincidir el polinomio con 3 puntos, solo puede ser obtenido con grado 2. Aquí sería el polinomio de grado 2. N es igual a 2 ahora. Polinomio de grado 2. Entonces lo escribimos en potencia creciente de la variable. Y las incógnitas serían a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Reemplazando x por el primer punto de la tabla,
el valor de la función es 0 y el polinomio quedaría con el x igual a 1 como a sub 0 más a sub 1 más a sub 2. Esa sería la primera ecuación, reemplazando en el polinomio x por 1 y igualando el resultado del polinomio al valor de la función que es 0, ¿no? Luego reemplazamos por 2. Entonces vamos a tener el polinomio igual a sub 0 más 2 veces a sub 1 más 4 veces a sub 2. Y eso debe ser igual al valor de la función, que es 1 en ese punto 2. Y finalmente la tercera ecuación resulta de reemplazar x por 3 en el polinomio. Entonces tenemos a 0 más 3 veces a 1 más 9 veces a 2, igual al valor de la función en ese punto, que es menos 1. Ahí está el sistema. Ya sabemos resolver nosotros sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, resolviendo, obtenemos los coeficientes. Y escribimos el polinomio. Ahí tenemos ya. Una vez los coeficientes definen completamente al polinomio, ¿no? Calculados los coeficientes, se tiene completamente definido a nuestro polinomio. Bien, ese es el método directo. Y tiene como inconveniente el hecho de que hay que ensamblar y resolver un sistema de ecuaciones lineales. Imaginen que tuviésemos más puntos en la tabla, significa más ecuaciones, pudiésemos tener 10 puntos, un polinomio de grado 9, y entonces se dificulta eso porque hay que armar un sistema de 10 ecuaciones a 10 incógnitas, y eso ya es más trabajoso de resolver, ¿no? Bueno, para resolver esta situación hay otros métodos que consisten en escribir el polinomio de manera diferente. Se trata siempre del mismo polinomio en la interpolación polinomial, pero solamente que en cada método el polinomio se escribe de manera diferente. Entonces, el método de Lagrange, que es el segundo método que estamos viendo ahora, consiste en escribir el polinomio como una combinación lineal de n más 1 polinomios de grado n. El polinomio L0, el polinomio L1, el polinomio L2, el polinomio L sub n. Todos esos son polinomios de grado n. Y usamos los números de esta combinación lineal, F0, que es el valor de F en el punto X0, F1, F2, hasta llegar a Fn. Entonces lo escribimos de esa manera. Inicialmente uno podría pensar que se complicó la situación porque ahora ya no solo buscamos un polinomio de grado n, P sub n, que es el que estamos buscando, sino que tenemos que encontrar n más 1 polinomios, L0, L1, L2, L sub n, de grado n, todos ellos. Bien, pero vamos a ver que resulta muy fácil calcular estos polinomios, que se llaman los polinomios de Lagrange. Fíjense, si yo reemplazo x por el primer punto de la tabla, esto lo pongo en x0, entonces resulta que P sub n de x0 tiene que ser igual, según nuestro criterio de aproximación a la interpolación, al valor f sub 0. Al valor f sub 0 de la función. Bien, ahora si observamos la expresión del polinomio, f sub 0 aparece solo en el primer término. Entonces, yo debo requerir que L1, L2 y Ln, todos esos polinomios, se hagan 0 cuando x se reemplace por x sub 0. Y además, L0 de x0 debe valer 1 para que 1 por f0 quede igual a f0, ¿no? Entonces, P sub n de x0 sería igual a f0. Entonces, eso es lo que estamos resumiendo acá, ¿no? L0 evaluado en x0 debe valer 1 y todos los otros polinomios deben valer 0. Cuando reemplazamos x por x1, el polinomio queda en f1 y por lo tanto L1 ahora en x1 debe valer 1 y todos los otros polinomios en x1 debe valer 0. Lo mismo cuando reemplazamos x por x2, el polinomio debe valer f2 y por lo tanto L2 de x2 debe valer 1 y los demás 0 evaluados en x2. Y finalmente cuando reemplacemos x por xn, deberemos tener
que la expresión del polinomio es igual a f sub n, por lo que el polinomio evaluado, el polinomio de L sub n evaluado en xn debe valer 1 y todos los otros evaluados en xn deben valer 0. Entonces, en resumida cuenta, lo que tenemos acá es que cada polinomio, como por ejemplo un L sub i debe ser 1 en x sub i, siempre que yo use el subíndice de la variable x igual al subíndice del polinomio de Lagrange, el valor allí va a ser 1. Y Li evaluado en x sub j, con j diferente de i, tiene que valer 0. En todos los x sub j, ¿no? Con x sub j tomado simplemente diferente del x sub i. Bien, eso significa que el polinomio L sub i tiene como raíces a todos los x diferentes al x sub i. Y esto me permite escribir este numerador en la expresión de L sub i de x. Ese numerador, fíjense, cuenta con todos los factores para los cuales se anula L sub i. O sea, como x0 sería raíz, entonces x menos x0 está como factor. Como x1 es raíz de L sub i de x, entonces x menos x1 también está como factor, ¿no? Como x sub i menos 1 también es raíz, x sub i menos 1 también está como factor. El factor que no está es el x, aquí no está el factor x menos x sub i, porque resulta que en x igual a x sub i, ahí no se anula el polinomio, sino que vale 1. Entonces no puedo escribirlo como factor acá. Aquí en el numerador tengo que escribir todos los factores que anulan al polinomio. Entonces salto ese y me voy al x menos x sub i más 1 y continúo hasta x menos x sub n. Entonces aquí estoy escribiendo todos los factores con todas las raíces del polinomio L sub i. Todas las raíces son todos los puntos de la tabla excepto el x sub i. Bien, entonces con ese numerador, en la expresión de L sub i de x, yo consigo que se anule L sub i en todos los puntos de la tabla diferente a la x sub i. Ahora, yo requiero también que cuando reemplace en esta expresión x por x sub i, aquí cuando reemplace x por x sub i, valga 1 el polinomio. Entonces, para lograr eso, yo copio en denominador los mismos factores del numerador, solamente cambiando el x por el x sub i. De modo que cuando yo reemplace x por x sub i, en L sub i de x, el numerador y el denominador coinciden y valdría eso 1. Bien, esa es la fórmula entonces. Esa es la fórmula de cualquiera de los polinomios de Lagrange. Entonces, lo interesante acá es que nosotros conseguimos fórmula para cada uno de estos polinomios. No tenemos que armar ningún sistema de ecuaciones ni tenemos que resolver ningún sistema de ecuaciones, ¿no? Es solo aplicar esta fórmula para L0, reemplazar I por 0, para L1 reemplazar I por 1, para L2 reemplazar I por 2, etc. Entonces, por fórmula construimos el polinomio. Los valores F0, F1, F2, Fn están en la tabla, entonces lo único que hay que realmente calcular acá son los polinomios de Lagrange que están dados por esta fórmula genérica. Entonces veamos cómo resolvemos este problemita, ¿no? Vamos a ver el mismo problema anterior, donde tenemos x, los valores 1, 2 y 3, ¿no? Y f de x era, vamos a ver, f de x eran 0, 1 y menos 1. 0, 1 y menos 1. 0, 1 y menos 1, ¿no? Son los valores de f de x. Entonces, este primer punto es el x0 y este es el f0, ¿no? Este otro punto es el x1
Y este punto es el x2. Entonces, L0 debe tener todos los factores saltando el primer valor de x, que es el 1. Entonces, debemos tener los factores x menos 2 y x menos 3 como numerador, y en denominador esos mismos factores en los que se ha reemplazado el x por el x sub 0, que es 1, ¿no? 1 menos 2, 1 menos 3. Y nos queda entonces el polinomio L0 de x como un medio de x menos 2 por x menos 3. Para construir L1 debemos tener todos los factores excepto el correspondiente a x igual a x1. O sea, debemos tener el factor x menos 1 y x menos 3 en el numerador. X menos 1 y x menos 3. Y en denominador, los mismos factores, solo que reemplazamos ahora x por el x1 que vale 2. Entonces 2 menos 1, 2 menos 3. Nos queda menos x menos 1 por x menos 3. Ese es el polinomio L1 de x. Para L2 de x, debemos reemplazar nosotros o calcular el polinomio de Lagrange con el numerador en el cual tenemos todos los factores excepto el x menos el x2, que es 3. Entonces tendríamos que tomar los factores x menos 1 y x menos 2. Aquí está x menos 1 y x menos 2. Y en denominador, los mismos factores, solo que reemplazando x ahora por el x2, que es 3. 3 menos 1, 3 menos 2. Y nos queda acá el tercer polinomio de Lagrange, el L2 de x, que es un medio por x menos 1 por x menos 2. Una vez que tenemos los polinomios de Lagrange ya definidos, escribimos nuestro polinomio, ¿no? F0, que es 0, que multiplica a L0 de x. Entonces, como está multiplicado por 0, esto se va. Queda en 0. Más, ahí tenemos L1 por F1. F1 es 1. Entonces, simplemente va a quedar menos esto de aquí. Este es el L1 multiplicado por este 1 de acá. Y luego, menos 1, que multiplica a L2. Entonces queda menos un medio por x, menos 1 por x menos 2. De manera que hemos conseguido nuestro polinomio P2 de x, que sería menos x menos 1 por x menos 3, menos un medio de x menos 1 por x menos 2. Bien, esa es otra manera de construir el polinomio, ¿no? Ahora, una vez que tenemos el polinomio, ¿para qué nos sirve el polinomio? Una de las utilidades que nos presta, uno de los usos que le damos nosotros al polinomio de interpolación, es la situación esta de que hemos obtenido para f una expresión analítica aproximada a través del polinomio. Entonces podemos evaluar en puntos interiores de la tabla, que no están en la tabla, podemos evaluar de manera aproximada f de x. Por ejemplo, acá, si tenemos entre 1 y 2, 1.1. Y quiero evaluar f en 1.1. Quiero evaluar f en 1.1. Entonces voy a utilizar, no lo puedo calcular de manera exacta porque solo tengo una fórmula aproximada para f, que es la del polinomio, ¿no? Tengo este polinomio acá. Entonces voy a utilizar el polinomio, que es de grado 2 este, y voy a reemplazar en ese polinomio x por 1.1. Reemplazo x por 1.1 y entonces obtengo ese valor aproximado para f en ese punto interior de la tabla que no aparece en la tabla, ¿no? Entonces va a ser menos 4 más 5.5. 5.5 por 1.1 y menos 1.5 por 1.1 al cuadrado. Y ahí está. Bueno, ustedes resuelvan eso con la calculadora y entonces tienen el valor de f en 1.1 de manera aproximada. Obviamente no es el valor exacto de f porque no conocemos la expresión analítica de f, pero tenemos una aproximación con el polinomio de segundo grado P2 de x
Y entonces P2 de 1.1 vendría a ser el valor aproximado que usaríamos nosotros para aproximar a F en 1.1. Entonces esa es una de las utilidades, uno de los usos que se le da al polinomio de interpolación. Ahora, cuando yo calculo por el método directo del polinomio y cuando yo calculo por el método de Lagrange, y si reemplazo en ambos polinomios x por 1.1, tiene que dar el mismo valor, porque si bien está el polinomio parece diferente, solo porque está escrito diferente, pero en realidad es el mismo polinomio. El mismo polinomio solo escrito de manera diferente. Entonces, por cualquiera de los métodos que construyamos un polinomio de interpolación, evaluado en cualquier punto debe dar el mismo valor, porque no se tratan de polinomios diferentes, se tratan del mismo polinomio escrito de maneras diferentes. Bien, a continuación tenemos los métodos de interpolación de Newton, que tiene tres variantes, ¿no? Usando diferencias hacia adelante, usando diferencias hacia atrás, usando diferencias divididas. Entonces vamos a ver las diferencias primero para luego ver los polinomios de interpolación de Newton. Primero, las diferencias hacia adelante. Se definen con el símbolo delta y se las define sobre los puntos F de la tabla. Entonces, tomamos la primera diferencia en el punto I de la tabla, calculado como el valor de adelante, inmediatamente adelante del punto I, que es el punto I más 1, Fi más 1, menos el de la posición I, menos Fi. Una vez que construimos todos los valores de primeras diferencias hacia adelante en el punto I, podemos calcular las segundas diferencias hacia adelante en el punto I. Para ello simplemente tomamos esos valores de primeras diferencias que hemos calculado en el punto I y tomamos entonces diferencia hacia adelante en el punto I más 1 menos diferencia hacia adelante en el punto I. Eso ya nos da las segundas diferencias en el punto I. La tercera diferencia en el punto I se calculan con las segundas diferencias. Segunda diferencia en el punto I más 1 menos segunda diferencia en el punto I. Y así continuamos hasta llegar a una enésima diferencia en el punto I, que va a ser calculada con la n-1 diferencia en el punto I más 1 menos n-1 diferencia en el punto I. Veamos este ejemplo. X vale 2, 3 y 4, y los f en esos x valen 1, 4 y 2. Entonces, la tabla asume acá que los valores de f serían considerados como las diferencias de orden 0 en punto cualquiera, ¿no? Punto I. Eso significa, diferencia de orden 0, significa el propio valor de f solamente. Y entonces, estas serían las diferencias, los valores de f serían las diferencias de orden 0. Entonces, con la diferencia de orden 0 podemos arrancar y calcular las diferencias de orden 1, delta. ¿Y cómo calculamos esos valores? En esta posición, que será posición 0, el correspondiente al x0, tendríamos que hacer el valor de adelante menos el de la posición. 4 menos 1 da 3, ¿no? En esta posición tomamos el valor de adelante en la columna de la diferencia de orden 0, ¿no? El de adelante menos el de la posición. C menos 4 da 2. Y ahí ya no podemos calcular más valores porque no tenemos valor adelante en la posición de delta 0, en la columna delta 0. Ahora podemos pasar todavía a calcular las segundas diferencias. Para ello usamos la columna de las primeras diferencias. Y entonces en la posición 0, en la primera posición de la tabla, tendríamos el de adelante menos el de atrás en la columna de las primeras diferencias. 2 menos 3 menos 1. Aquí ya no se puede, tampoco se puede. Entonces ahí termina nuestra tabla de diferencias hacia adelante, ¿no? Es muy simple la tabla de diferencia hacia adelante. Bien, vamos ahora a ver las diferencias hacia atrás. Es prácticamente lo mismo, solo que ahora tomamos como definición de diferencia primera en el punto I hacia atrás el valor de la posición I menos el valor de atrás inmediatamente. O sea, el f sub I menos el f sub I menos 1. El símbolo que usamos ahora es nabla. Este símbolo es para la diferencia hacia atrás.
Ese símbolo se llama nabla. Entonces, las segundas diferencias hacia atrás se obtienen haciendo las diferencias hacia atrás en el mismo punto de las diferencias hacia atrás de orden 1. Entonces, diferencia de orden 1 en FI menos diferencia de orden 1 en FI menos 1. Diferencias terceras en I serían a través de las diferencias segundas. Diferencia segunda en I menos diferencia segunda en I menos 1 y así continuamos hasta el final. Entonces veamos cómo sería la tabla para nuestro ejemplo tomando X1, 2, 3 y 4 y F de X0, 2, 3, 5. Entonces aquí también asumimos que los valores de F corresponden directamente a las diferencias de orden 0. Entonces, para calcular las diferencias hacia atrás de orden 1, utilizamos la columna de las diferencias anteriores, que es la de orden 0, que son los valores de F, ¿no? Bien, a diferencia de las diferencias hacia adelante, aquí comenzamos por el punto de atrás, el último punto de la tabla. Entonces, este valor, en el último punto de la columna de las diferencias de orden 1 hacia atrás, se toma como la diferencia entre el valor de esa posición menos el de atrás. 5 menos 3 da 2. Este 1 se calcula como el de la posición 3 menos el de atrás. 3 menos 2, 1. Este punto se calcula como el valor de el de la posición de la diferencia de orden 0 menos el de atrás. 2 menos 0 queda 2. Entonces ya están construidos acá todos los posibles valores. Aquí ya no se puede calcular, fíjense, porque no tenemos punto atrás del 0. Entonces se completó la columna de las diferencias hacia atrás de primer orden. Vamos a las de segundo orden. Aquí comenzamos siempre con las diferencias hacia atrás del último punto de la tabla. Entonces, en el último punto tendremos el valor, el de la posición menos el de atrás, 2 menos 1, 1. En la posición siguiente hacia atrás, vamos a calcular el valor de la posición de la columna anterior menos el de atrás. 1 menos 2 da menos 1. Aquí ya no se puede porque no hay ningún valor atrás del 2. Terminó la tabla ahí, ¿no? La columna, perdón, de la segunda diferencia. Pero todavía podemos calcular una tercera diferencia. En esta posición, el valor de la tercera diferencia hacia atrás es el valor de la posición menos el de atrás. 1, entonces, menos 1 da 2. Y ahí está completada la tabla de diferencia hacia atrás. Bien. Ahora veamos las diferencias divididas. En las diferencias divididas, es un poco diferente ya a las diferencias hacia adelante y hacia atrás, porque no solo intervienen los valores de F, sino que también intervienen los valores de X. Y va a ser planteada de la siguiente manera, ¿no? En un punto I sub 1, la diferencia dividida la anotamos como entre corchete y los valores que vamos a calcular. Entonces, diferencia dividida entre corchete acá de un solo valor, f sub i1, es igual a ese valor, f sub i1. Diferencia dividida con dos valores, f sub i1 y f sub i2, va a ser un cociente, donde el numerador sería la diferencia de un solo valor que resulta de quitar el primer valor en las diferencias, quito el f sub i1 y me quedo con el f sub i2, ¿no? Entonces el primer término, a ese hay que restarle lo que queda de las diferencias tomadas de A2 cuando ahora quito el segundo término del f sub i2. Entonces queda f sub i2, diferencia de un valor, f sub i1, diferencia de un valor, sobre, aquí viene lo interesante, sobre la diferencia de los x extremos. Entonces el x sub i2 menos el x sub i1. Y así continuamos con las terceras diferencias también. Las terceras diferencias divididas se obtienen en el numerador quitando el primer valor, que da f sub i2, f sub i3, diferencia de A2, y menos la diferencia segunda que se obtiene de la diferencia de A3 quitando el último valor. Nos quedaría f sub i1, f sub i2, sobre la diferencia entre los x extremos, el x sub i3 menos el x sub i1. Y así continuamos hasta obtener las diferencias de k valores consecutivos, donde el numerador va a ser la diferencia de k menos 1 valores consecutivos que se obtienen quitando
el primero, el f sub i1, menos la diferencia de otros k valores consecutivos que se obtiene quitando el último. Entonces vamos del i1 hasta el i sub k menos 1, sobre la diferencia de los x extremos, ¿no? X sub ik menos x sub i1. Bien, la manera de organizar esto en la tabla va a ser, de nuevo consideramos que la diferencia de a un solo valor dividida corresponde a los valores f de x. Aquí tenemos las diferencias tomadas de A2, los valores, las diferencias tomadas de A3, las diferencias tomadas de A4, etc. Bien, cuando construimos las diferencias divididas de A2, entonces vamos a agrupar acá los valores consecutivos de A2 a partir de la posición inicial acá en X0. Entonces, para la primera fila tenemos la diferencia de A2, de F0 y F1. Cuando pasemos a la segunda posición, entonces vamos a tomar estos dos valores consecutivos, diferencia de A2 de F1 y F2. Cuando pasemos a la tercera posición, vamos a tomar estos dos valores consecutivos, diferencia de A2 de F2 y F3, y así sucesivamente. Para construir las diferencias de A3, procedemos a tomar ahora tres valores consecutivos a partir de la primera posición. Estos tres valores consecutivos. F0, F1, F2. Cuando avanzamos acá a X1, a partir de X1 tomamos estos otros tres valores consecutivos. F1, F2, F3. Y así sucesivamente. Y finalmente da 4, ¿no? Cuando estemos en X0, entonces tomaremos para la primera posición los 4 valores consecutivos a partir de la posición 0, que serían estos. 4 valores consecutivos. Y si tuviésemos más valores escritos abajo, entonces podríamos tomar el X1 y entonces a partir de ahí sería hasta considerar F1, F2, F3 y un F4 acá. Y así sucesivamente. Bien, así es como vamos a organizar nuestra tabla. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la tabla con los valores de X0, 2, 3, 4 y F de X0, 1, 4, 2. Entonces la diferencia de valores tomados de A2 sería acá entre estos dos valores consecutivos, primero 0 y 1. Entonces sería el numerador, aquí vamos a aclarar una cosa. El numerador en nuestra tabla de diferencias va a ser una diferencia hacia adelante. Entonces, el numerador sería 1 menos 0. Estamos tomando las diferencias anteriores, que serían los valores de f, ¿no? Entonces, aquí este número va a ser 1 menos 0. Y debe estar dividido entre la diferencia de los x extremos. Como estamos considerando estos dos valores de f, x extremos finales 2 y iniciales 0. 2 menos 0. Entonces nos queda un medio directamente. De la misma forma procedemos acá. Para calcular este valor tomamos estos dos consecutivos y entonces el numerador lo consideramos como una diferencia hacia adelante de esos dos valores. Esto va a ser 4 menos 1 dividido entre los x extremos. Estamos acá con estos dos valores consecutivos, entonces 3 menos 2. 3 menos 2. Resultado 4 menos 1 es 3. 3 menos 2 es 1, queda 3. Para calcular este menos 2, tomamos estos dos valores consecutivos y tomamos la diferencia hacia adelante en numerador. 4 menos, 2 menos 4. 2 menos 4. Dividido entre la diferencia de los x extremos. 4 menos 3. 4 menos 3. 2 menos 4 es menos 2. 2 menos 4 menos 2. 4 menos 3, 1. Nos queda menos 2. Y está la columna construida de las diferencias divididas tomadas de A2. Entonces prácticamente es una diferencia hacia adelante, donde existe un denominador
Y en el denominador hay que tener cuidado cuáles son los X extremos para hacer la diferencia. Nada. No es nada difícil esto. Luego, si vamos a calcular las diferencias de A3, fíjense, lo haremos para el primer punto. ¿De dónde sale este 5 sextos? Nos fijamos en las diferencias de A2 ahora. Entonces tomamos la diferencia hacia adelante de los dos primeros valores en el numerador. Entonces va a ser 3 menos 1/2 dividido entre los X extremos. Los X extremos son 2 y 0. 2 menos 0. Entonces esto va a ser 6 menos 1 sobre 2 y sobre 2. Entonces esto va a ser 6 menos 1, 5, 4, 5. A ver, es un segundo. Es 3 menos 1/2. 3 menos 1/2 dividido entre los X extremos. Ah, claro, son tres valores, 0, 0, 2 y 3. Entonces 3 menos 0 acá abajo. 3 menos 0. Ese es el cuidado que hay que tener, ¿no? Ahora, cuando estoy tomando tres valores consecutivos, a partir de la primera posición es el 0, el 2 y el 3. Entonces los extremos son 3 y 0. Entonces aquí queda 3 y por lo tanto queda 5 sextos, como estaba ahí. Este 5/2, ¿cómo sería? Tendríamos los valores de diferencia hacia adelante de estos dos consecutivos en la columna de las diferencias tomadas de A2. Sería menos 2, menos 3. Menos 2, menos 3, dividido entre los X extremos. Estamos tomando tres valores a partir de este de acá. Entonces, el primer X es este de acá, y el tercer X es este de acá. 4 menos 2. 4 menos 2. Nos queda menos 5/2. Y este acá lo calculan ustedes, ¿no? Sería la diferencia hacia adelante de estos dos valores. Entonces sería menos 5/2, menos 5/2, menos 5 sextos. Menos 5/2, menos 5 sextos, dividido entre los X extremos. Estamos tomando cuatro valores a partir del 0. Entonces 0, 1, 2, 3, 4. 4 menos 0. Sobre 4 menos 0. Eso debe dar resolviendo menos 5 sextos. Menos 5 sextos. Bien, esas son las tablas de diferencias divididas. Entonces ahora que ya tenemos aquí otros ejemplos que pueden checar ustedes en el PDF, podemos realizar ahora la interpolación de Newton con diferencias hacia adelante primero. La interpolación de Newton con diferencias hacia adelante utiliza el polinomio escrito de esta forma, P sub n de x a sub 0 más a sub 1 por x menos x0 más a sub 2 por x menos x0 por x menos x1 más finalmente a sub n por x menos x0 por x menos x1 hasta llegar a x menos xn menos 1. Es decir, tenemos ahora términos que son polinomios. El primer término es un polinomio de grado 0, que es la constante a sub 0. El siguiente es un polinomio de grado 1. El siguiente es polinomio de grado 2. Y llegamos